Un abrazo desde Tacna, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, para ti y para todos los amigos de Tacna. Yo coincido contigo, no es cuestión de censurar al ministro del Interior. El ministro no es el problema. El problema está en que no hay una unión entre cómo se llama, no hay un liderazgo en la Presidenta de la República, no hay una decisión política, no hay el deseo de hacer el cambio. Pareciera de que toda esta situación que ocurre en el país le conviene tanto al legislativo como al Congreso, en sentido de causar el caos, la situación para llegar a un extremo de tal magnitud. Mira, Fernando, esto me trae recuerdos en los años 80, cuando en la época de Fernando Belaúnde Terry, el ministro del Interior salió a indicar que eran abigeos y no era terrorismo. A consecuencia de ello, el ministro del Interior, que perdía al comandante general de la Guardia Civil, ¿no?, Balaguer, lo enviaron a Estados Unidos, y después de aproximadamente un año lo regresan nuevamente como director para indicar de que, ¿cómo se llama?, era terrorismo, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno nos tiene en una situación en una situación de mesida, como se podría decir, ¿no?, vulgarmente. Bien, nos dice que nos tiene así como una situación de mesida el gobierno, pero mientras sucede eso, hay un cómplice que es también el Congreso de la República. Claro, mira, el Congreso de la República, lamentablemente, cambian la ley de la detención para investigar, la detención preventiva, ¿no? Que es cierto que no se detiene penalmente, no se detiene para investigar, sino se detiene para investigar. Entonces, esa situación se tenía que normar. Pero ¿cuál es el problema? El Ejecutivo llega hasta las finales para darle la respuesta al Congreso, y el Congreso ni siquiera tiene la iniciativa de reunirse y solucionar este problema que es tan importante tanto para la policía como para la fiscalía. Entonces, esa situación nos está conllevando a una situación que los delincuentes dicen, bueno, ¿sabe qué? Tenemos nuestros aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados? El Congreso y el Ejecutivo. Entonces, sin importarle el transeúnte de la calle, ¿no? ¿Podemos llegar a esa situación de que el Congreso sea tan delincuente que dé leyes para favorecerse ellos y que para darlas tengan que favorecer a organizaciones criminales de este nivel como las de la extorsión, el sicariato, la minería ilegal? Sí, indiscutiblemente que ¿A ese nivel de parlamento llegamos? Estamos llegando a ese nivel. ¿Por qué? Porque ellos ven sus intereses. Muchos de los que están ahorita no van a ser reelegidos, o algunos quieren ser reelegidos para senadores, o nuevamente para senadores, o de repente con alcaldías. Y ojo, que estas elecciones, con los 72 partidos políticos que hay, vamos a llegar a una situación en que las organizaciones criminales van a financiar a los futuros candidatos, y esto va a ser una vendetta. Mira lo que ha sucedido ahorita en Trujillo con el Ministerio Público. Esa es una señal para decirle a los pocos fiscales honestos que hay, ¿saben qué? O entran al juego de nosotros porque nosotros mandamos. Entonces ve una inexistencia en el Poder Ejecutivo y una inexistencia en el Congreso, ¿no? Y mientras tanto tienes una policía
que está descontrolada, tiene su ministro que hace su trabajo, pero el comandante general es el que dirige las operaciones, es el que hace las operaciones, y si no se le ve porque tienes al ministro que está dirigiendo las operaciones, pero la función de un ministro es buscar. ¿Y qué se debe buscar? No es difícil que el ministro le diga a la presidenta, levante el teléfono y llame a un país que tenga la tecnología de punta y nos traiga el SEO referencial que no tenemos. Entonces, tecnología de punta que pueda... Mira, Israel, cómo captura a sus delincuentes, cómo los captura y cómo los ubica, con la tecnología. Y nosotros no, tenemos a Cerrón y tenemos a las organizaciones criminales más buscadas en nuestro país. Y ojo, porque yo en 2013 dije, estamos cerca a México, ya estamos en México, ya están las organizaciones criminales, ya están actuando, pero no solamente México, ya Ecuador ha bajado su criminalidad y nosotros estamos llegando a los niveles a los cuales ellos llegaron, ¿no? Que provocó la salida de un presidente, e incluso las imágenes que vimos cuando organizaciones criminales entraron a un canal de televisión. Claro, Fernando, esto el coche bomba es como tú referías más o menos Tarata, ¿no? Ha hecho despertar. Y eso que están jugando con el tema de terrorismo urbano, no es de terrorismo. Fíjate, Patás, 4 torres tumbadas, ¿y cuál ha sido la reacción del Estado? Nula completamente. Entonces no hay un deseo de hacer las cosas, ¿no? No hay un deseo de decirle, ¿sabes qué? Como yo siempre digo, la presidenta dice, yo soy la mamá de todos los peruanos, pero una madre no abandona a sus hijos. Y cada día vemos 6, 7 muertos. Entonces, eso de ahí es una mala lectura en el sentido que el ciudadano está desesperado. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Saben qué? Yo no puedo estar acá. Las pequeñas empresas decir, ¿sabes qué? Me voy del país, ¿no? Sí, pero me llama la atención, o sea, me prende una alerta porque recordaba que hace algunos años nos escandalizábamos y nos preocupábamos porque el empresariado privado trataba de buscar a los mejores candidatos para que pudieran ingresar al Parlamento Nacional e incluso financiaba parte de sus campañas electorales. Y decíamos que eso estaba mal porque iban a legislar en favor del empresariado, en favor de ciertos sectores en nuestro país. Pero hoy es claro que no es el empresariado, son organizaciones criminales las que están detrás de cada postulación al Congreso de la República. Y estamos a puertas de ir a votar, porque ya las elecciones empiezan, digamos, el próximo año. En esta época vamos a estar en plena contienda electoral, presidencial y congresal. Pero se van a ir armando los cuadros y se va a ir armando la gente que detrás de todas esas candidaturas van a estar financiando candidatos al presidente de la República, al Senado o a diputados para obtener el favor o la mayoría en el Congreso. Y si no lo logran, igual pueden ir a comprar parlamentarios, como creo que han hecho en la actualidad, donde los parlamentarios han estado solicitando dádivas. Acabamos de ver a uno nadando y bañándose en las playas de Cancún con Sada Goday. O sea, no es difícil conseguir que un parlamentario termine legislando a favor de una organización criminal o grupos criminales en el país, a diferencia de lo que se buscaba antes y era criticado, que era que buscáramos lo mejor a través de ciertos lineamientos empresariales, que no estaba bien, pero hoy es muchísimo peor al tener a prácticamente delincuentes sentados en el Parlamento de la República. Mírame, Fernando, el objetivo de los 72 partidos políticos no... Mira, si llegas a ser uno de esos 75, llegar a la presidencia es una timba. Lo que ellos necesitan es copar tanto el Congreso, tanto diputados y senadores. ¿Por qué? Porque a ellos les convienen leyes. A ellos no les conviene el Ejecutivo. El Ejecutivo va a acatar las leyes que saque el Congreso. Y entonces el negocio está en ser congresista y en ser diputado. Lógicamente,
aquellas personas que no tienen moral, aquellas personas que no tienen principios, aquellas personas que le interesa su bienestar personal, no el bienestar general del pueblo. Por eso es importante que decirle a los lectores que no se vendan por una gorrita, por un polito, por un kilo de arroz, un kilo de azúcar, que vean y digan quiénes son, porque yo te aseguro que las organizaciones criminales ya están buscando sus cabezas y le van a venir a ofrecer y le decir, yo hago tu campaña, no te preocupes, pero me vas a ayudar, ¿no? Alberto, y si me vengo a ese momento, ¿qué hacer en ese momento para superar esta situación que está viviendo el país? Yo creo que, como bien dice, puede ser cambio de ministro, porque va a entrar otro ministro y el ministro va a salir en 2 semanas, en una semana. Esto no lo arregla, esto lo arregla la Presidenta de la República bajo reuniéndose, ¿no? El liderazgo de la Presidenta de la República, la decisión que tome la Presidenta de la República es reunirse con el Poder Judicial, el Ministerio Público, inclusive las cárceles, donde siempre nos han dicho que iban a poner bloqueadores de celulares y nunca han puesto que iban a hacer cárceles. ¿Qué hace la policía trabajando si no hay cárceles? ¿Qué hace la policía trabajando si no tienen el tema de, ¿cómo se llama?, del apoyo de la fiscalía? Ahora te digo algo, una cosa muy importante. La policía también está pasando por un mal momento, un momento terrible. ¿Pero por qué? Esto es consecuencia de los políticos de hacer escuelas en todas las regiones sin una buena infraestructura, sin ningún buenos instructores, sin ninguna buena capacidad o tú dime, en la escuela de Tacna o en la escuela de Arequipa, ¿van los mejores juristas? No van los mejores juristas. ¿Sabes qué? Porque no hay buen pago. Entonces no buscamos eso. Entonces, ¿qué hizo el político de la época del 80 que nos unifican, teniendo 3 policías extraordinarias? ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente comienzan a crear escuelas como Senecape. Y entonces, si tú tenían que entrar 800 policías, y solamente aprobaban 500, los restantes, los 300, entraban jalados sin ningún filtro. Por eso yo considero, y yo presenté una vez una moción que ya me han llamado para poderla hacer, es que tenemos que jugar el servicio militar voluntario y decirle, joven peruano, vas a ser policía, pero vas a hacer un servicio militar y después serás policía. Por ejemplo, se hace un convenio policía, Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, y el primer año en las mañanas hacen su servicio militar voluntario, y en la tarde en la Academia de Policía, con policías que vengan y con juristas de renombre y con psicólogos, sociólogos que entren y mientras vas haciendo ese proyecto, vas, ¿cómo se llama?, viendo quiénes son los que están postulando. Entras a un segundo año de igual forma, y el último año el gobierno le dice, ¿saben qué? Tú has servido a la patria y te vamos a dar la opción para que seas policía y te vas a la academia. Entonces, tú tienes que cambiar esa situación y ponerle al policía un espíritu de patriotismo. Entonces yo creo que podemos hacer, pero lamentablemente no nos unimos, estamos desunidos. Fiscalía por un lado, Poder Judicial por un lado, Fuerzas Armadas por un lado. Utilizamos a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer, no tienen una función en un estado de emergencia. Yo mandaría a las Fuerzas Armadas a que cuiden la frontera 50 kilómetros antes de la frontera, que se estacionen, patrullen, que vayan a los servicios públicos esenciales,
que vayan, que cómo se llama, vean los temas de las cárceles. ¿Por qué? Porque la policía no se abastece para eso. No te olvides con esta reelección del dictador Maduro, mucha gente está saliendo. ¿Y a dónde va? ¿Dónde dicen? Perú, Brasil, no, me voy a Perú porque en Perú las leyes son a favor mías. Eso es lo que está ocurriendo, mi querido amigo Fernando. Sí, pero a ver, separemos algunas cosas. Primero, es cierto, cada congresista, cada gobernador y cada alcalde quería tener una escuela en su región, ¿no es cierto? Y se han generado miembros de la Policía Nacional, especialmente los suboficiales que eran preparados ahí de baja calidad, algunos incluso vinculados a organizaciones delincuenciales y otros que cometen delitos y faltas que en el comportamiento que lo vemos casi todos los días en diversas regiones del país por falta de preparación, de capacitación, que es lo que tú mencionas. La alternativa de un servicio militar voluntario lleva también a tener en cuenta que los cuarteles tampoco son la panacea, tampoco son un lugar en el cual se pueda de alguna manera decir se está preparando militares o los chicos están haciendo un servicio militar para servir a la patria. La mayoría de chicos le sacan el cuerpo porque no se sienten atraídos, porque sienten que hay abuso, hay maltrato dentro de los cuarteles, y no es una alternativa como para prepararse y salir incluso de la mano con una carrera técnica que los pueda acompañar. Mira, Fernando, lo bueno de los cuarteles es que tienen la infraestructura. Sí. Lógicamente lo que tú indicas es cierto. Tenemos que hacer un cambio, una situación de que el muchacho que vaya a servir a la patria tenga la esperanza de ser policía y poder solucionar los problemas de su familia económicamente, ¿no es cierto? Pero para eso tienes 3 años para poderlos chequear y ver quiénes son, y lo podríamos hacer, porque no podemos hacer escuelas, Fernando, no podemos hacer escuelas, y me vas a disculpar la expresión, con esteras, entonces es como si tú no tienes una buena estructura en una universidad con todas las condiciones, tú no vas a ser un buen profesional. Entonces tú tienes que tener las condiciones, primero las condiciones de conducta, las condiciones de querer salir adelante, de buena infraestructura, de tecnología, que los instructores y los catedráticos sean de nivel, de prestigio. No va a ir cualquier oficial de policía a ser instructor y aparte en la ciudad es un mal ejemplo, ¿no? Entonces es que estamos pasando por una situación muy difícil, que esto es culpa netamente de los políticos. Nos han llevado acá, nos han llevado a tener una policía que sea manejada políticamente como es ahora. Entonces, el que le interesa, hay oficiales de personal subalterno que cogen otra línea de la que no es la del honor y su divisa. Entonces, las consecuencias las tienes ahorita, ¿no?, en un desgobierno. Entonces, eso es lo que aprovecha el Estado. Eso es lo que aprovecha el Estado. Entonces, para eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debe haber una refundación. Yo creo que en la policía debe haber un 20-25% que debe salir, que están registrados, listos para salir, que la ley no... Tiene que hacer algo como lo que sucedió en Colombia, el Plan Colombia. Tiene que haber una reingeniería, una situación total para hacer una nueva policía. Sí, porque lo que hacen es para cambiarlos de área cuando cometen una falta o están siendo investigados, los cambian de área hasta que se tome una resolución, cuando deberían ser separados de la institución mientras se les lleva adelante el proceso. Por ejemplo, el ministro Santibáñez dice que hay 100 policías que ayudaban a la minería ilegal en Patadas. ¿No lo sabían? O sea, los han identificado en 2-3 días, los tienen plenamente identificados a 100 que estaban vinculados a la minería ilegal en Patadas, o se estaban haciendo los locos con respecto a quienes estaban metidos ahí. Y esos 100 son cambiados a otras áreas.
Entonces la corrupción sí, es como lo que dice la fiscal de la Nación. Hemos detectado que los cartuchos de dinamita son de la minería ilegal. Y yo me pregunto, ¿qué hizo antes de? ¿Cómo que no lo oficia la policía y le dice vamos a patar, vamos a hacer estos trámites? Entonces, tenemos la solución, pero que una fiscal de la Nación diga que los cartuchos de dinamita son de la minería ilegal, ¿verdad? Que es grave, es grave, porque ella tiene la opción legal y la potestad de poder hacer operativos. Pero si el Congreso les da el reinfo y les dice que pueden continuar funcionando y pueden continuar operando siendo minería ilegal e informal. El congresista que estuvo ayer en la conferencia de prensa allá en Trujillo, él Bazán. No, a favor de Bazán. Nadie se pone los pantalones porque la minería ilegal, me hace disculpar, pero ya tiene su equipo dentro del Congreso. Claro, por algo logró la ley. Claro. Y quieren votos de la minería. Esa es una bomba de tiempo, Fernando. Esa es una bomba de tiempo. Que si no la controlamos, lo sigues empoderando, siguen teniendo más poder y un día te pasan por encima. Los apoya desde Fuerza Popular hasta Perú Libre, tienen el voto para el reinfo. No, y ante todo, ahorita van a crear fuerzas paralelas. Y eso va a ser terrible. Entonces, yo considero de que estamos atravesando por una situación política, pero eso se debe solamente a algo: decisión política. Mira, decisión política, tecnología, dinero para pagar a los confites, como le llamamos, ¿no? Y sabes qué, y comenzar a renovar y hacer una situación tanto en el Ministerio Público como en la policía, ¿no? Dejar a los buenos y no permitir que la delincuencia, como ha sido en Trujillo, pongan ese coche bomba para decir, ¿saben qué? Nosotros mandamos. Y ese coche bomba ha sido porque hay buenos fiscales. Y esos son los que tienen ahorita los casos fuertes. Entonces, la inteligencia operativa, que ahora se llama inteligencia criminal, ¿no? Es una inteligencia transnacional. Entonces, en la época de nosotros, en la época cuando era capitán, teniente, nos reuníamos con todas las policías cada 35 días, con todas las policías ¿cómo se llama? de Sudamérica, y veíamos cuál era la tendencia, qué modalidades se estaban produciendo en diferentes países para que tú llegar y cuando lleguen esos delincuentes ya tú estés preparado. Entonces hoy día no, había una rotación de información. Entonces hemos perdido. ¿Por qué? Porque antes había una policía netamente para investigar, que era la policía de investigaciones, y una policía preventiva donde todo Tacna la conoce, que era la Guardia Civil, y teníamos una policía netamente en fronteras, ¿no? pero los políticos no les interesó y dijo, ¿sabe qué? Esto no nos conviene, ¿no? Una final, la gente habla mucho, y también lo dijo la fiscal de la Nación, sobre el tema de la tecnología con la cual debe contar la Policía Nacional. Pero si tenemos gran parte de la Policía Nacional podrida, ¿no es darle tecnología para que la utilicen para eso? Llame a Israel, llame a Inglaterra, y ya sabes qué, tenemos este problema, ¿cómo nos ayuda? Ya, venga. Y ahora también hay algo importante: las operadoras telefónicas no están cumpliendo su labor social de apoyar a la policía. Por ejemplo, cuando se pierde un celular, ese celular debe ser eliminado, ese número todo eliminado, y se le debe dar a la usuaria otro teléfono con otro número. Hoy día no, ese número sigue vigente. ¿Y quiénes los agarran? Los delincuentes. Entonces, no hay una sensibilidad social por parte
no solamente de la Telefónica, sino de varios usuarios, ¿no? Perfecto. Alberto, un abrazo desde Tacna, muchas gracias por acompañarnos.